El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 14 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos al ingeniero Víctor Poleo, profesor universitario, quien fue viceministro de Energía, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir iniciando el programa, que tiene que ver con este nuevo apagón que afectó a buena parte del país y específicamente al área metropolitana. Ingeniero, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias. Ya es recurrente la falla, los accidentes, los incidentes, como también lo son las acusaciones de sabotaje desde Miraflores. El sistema eléctrico venezolano, tantas veces lo hemos dicho, es un sistema muy bien diseñado, muy bien planificado, robusto, construido durante la segunda mitad del siglo XX por ingeniería venezolana y arruinado en lo que va del siglo XXI. La falla ocurre a nivel de terrazas del Ávila. Los sistemas de protección desconectan las líneas, el anillo de líneas que alimenta Caracas y que interconecta con Guayana. Hay y salen allí tuvimos las pocas máquinas térmicas que hay en Tacoa, Barcaza. Esto desde luego se propaga al resto del sistema interconectado. Entender esto no es fácil. A veces lo comparo con una bailarina perfecta del mejor ballet del Bolshoi y basta con un pequeño golpe en el tobillo a la bailarina principal y el sistema se cae. Es un sistema sumamente frágil en este momento, con carencias de oferta. Y aquí llegamos a un punto numérico, un tema que bien vale explorar. La demanda está en 10.000 megavatios cuando debiera ser 20.000 megavatios. La diferencia de 10.000 megavatios es explicable por un montón de razones más ideológicas que de ingeniería. Son las expropiaciones, son los desplazados, 7 millones casi de personas que ya no son demanda residencial. Es el cierre de las industrias del eje Maracay-Valencia-Puerto Cabello. Es también en 2010 esta bizarra orden de cerrar las industrias de Guayana, hierro, acero, aluminio, donde hay una importante carga, una importante demanda. El Caroní en buena medida fue construido para las industrias pesadas de Guayana. Y la poca actividad económica, el poco comercio, redujeron entonces de 20.000 a 10.000 megavatios la demanda. Esa demanda, aún así disminuida, no está satisfecha. El sistema eléctrico tiene cerca de 32.000 megavatios instalados, de los cuales la mitad son térmicos y son de este siglo. Tienen mucho que ver con los escándalos que ahora se van conociendo progresivamente en Pandora Papers, los últimos, sobre facturaciones, máquinas de segunda categoría, no mantenimiento de las máquinas, fundamentalmente no mantenimiento. Y el Caroní es el único oferta, es la única oferta que está contribuyendo al país. Sin embargo, el Caroní, por informes recientes, no está del todo activo. En Luri, por ejemplo, hay 11 máquinas de 20 inactivas, igual con Macagua y Caruachi. De manera que el sistema tiene un déficit de 2.000 megavatios. Esto
simplemente significa que en algún momento del tiempo, en algún espacio de Venezuela, no hay electricidad. Son racionamientos forzosos. Aquí la reflexión, María Alejandra, es, ya la hemos compartido, son 20 años de ruina eléctrica. Venezuela no ha pasado por una guerra o por un desastre natural y sin embargo no hay electricidad. No hay otra conclusión sino la intención de Miraflores de utilizar las carencias eléctricas como un arma política para asfixiar aún más la población. Esto ocurre igualmente con la gasolina. Es inexplicable que teniendo dos grandes refinerías en Amuay y Cardón, casi 1 millón de barriles día de procesamiento, no haya gasolina en el país. Desde luego, Miraflores atribuye esto, al igual que Cuba, sus males a embargos y agresiones del imperio. La razón, creo yo, que ya está tan nítida y no es otra sino privar de gasolinas y electricidad a la población, lo cual redunda en no actividad económica, no comercio, no industria. Es una conclusión difícil de entender para un observador occidental. ¿Cómo es posible que un gobierno agreda, martirice a sus gobernados, si es que acaso lo somos gobernados por ellos? Y nos lleva todavía a dificultades de mayor complejidad cuando se trata de probar ante la Corte Penal Internacional que hay un gobierno bizarro, inédito en su dominio político, que utiliza armas como gasolina y electricidad para torturar, que no hay otra palabra, a los venezolanos, a los que quedamos aquí. Una población que se ha reducido en 7 millones de desplazados, que puede estar ahora en 24 millones tal vez, y aún así no hay oferta eléctrica. Esto es en esencia lo que está ocurriendo, una situación tan extrema, tan difícil de explicar para un observador. Porque, repito, no ha habido guerra en Venezuela, no ha habido destrucción de su sistema eléctrico, que es el primer objetivo militar en una guerra, destruir al enemigo eléctricamente. Y la falta de electricidad es también daños colaterales, la falta de agua, es la falta de comunicaciones, internet, en este momento débil también, es la falta de transporte electrificado, metros y trenes. En fin, es la falta de todo, es el regreso a la barbarie, es el regreso a cerca de 120 años atrás, antes de la aparición comercial de la electricidad en Venezuela. Ingeniero, tengo que preguntarle, porque usted dice, es inexplicable, sobre todo tomando en cuenta la cantidad ingente de recursos que se invirtió en el marco de la supuesta emergencia eléctrica, ¿correcto? Así es, María Alejandra. Hemos estimado que en el siglo XXI, y en buena medida gracias a la abundancia de renta petrolera, en los años 2005, 2014, casi 10 años, tuvo Venezuela de ingresos petroleros extraordinarios, y ello derivó todo un sistema de corrupción internacional agenciado en buena medida por empresas como Odebrecht y el siempre buen amigo Lula, los Kirchner y estos gobiernos socialistoides de Latinoamérica de ese entonces. Esto también llegó a España. Ahora este muchacho, el general Carvajal, Pollo, está ratificando lo que ya se conocía. Y es que el dinero petrolero se utilizó para despilfarro, corrupción y un evangelio equivocado de lo que es socialismo. 100.000 millones de dólares, estimamos, se asignaron al sector eléctrico.
Esto es 2 veces, si medido en dólares 2020, 2 veces, María Alejandra, lo que durante 50 años significó construir este sistema eléctrico, el mejor, entre los mejores del mundo, en voltaje y capacidad instalada y a hidroelectricidad del Caroní, una energía limpia, renovable, y felizmente la única que tenemos. Digo felizmente porque la industria petrolera igual está arruinada, y es la industria petrolera la que nutre de gas, diésel, fuel oil a las termoeléctricas, a las plantas termoeléctricas. No habiendo industria petrolera, muy poca termoelectricidad tiene Venezuela. Y de nuevo nos lleva a que hay una carencia de cerca de 2.000 megavatios de oferta en 10.000 megavatios de demanda. Entonces, la conclusión es clara después de 20 años. El Corte Penal Internacional debe, y en eso construimos un alegato, un grupo de profesionales, abogados, ingenieros electricistas del sector, un alegato magnificando, no es la palabra correcta, pero haciendo énfasis en que las carencias eléctricas dan lugar a crímenes de lesa humanidad, porque los servicios están considerados derechos humanos también en la Carta Estatuto de Roma. Y esto debería añadirse a las consideraciones que este nuevo director de Corte Penal Internacional, Karim Khan, tal vez añada al conjunto de crímenes que se han cometido. El último de ellos es un crimen de Estado, es la muerte de Raúl Isaías Baduel. No dudo en calificarlo como un crimen de Estado. Muere en manos del Estado, que tenía la responsabilidad de cuidarlo. Es un asesinato de La Habana. En definitiva, Raúl Isaías Baduel fue un preso de La Habana desde el comienzo. Se le alertó a Sabaneta que sería un reto a su pseudo liderazgo o liderazgo la presencia de Raúl Isaías en el ejército y ante la sociedad. Para muchos no ha sido bien comprendido Raúl Isaías Baduel. Se cree que él lo trajo. La historia es otra. Raúl Isaías lo quería en Maracay para juzgarlo. Uno de los 3 helicópteros desvió hacia Miraflores y allí comenzó la leyenda de una resurrección del líder. El costo fue infinito. Fue maltratado en una primera prisión de cerca de 6 años, acusado de unos robos que nunca ocurrieron, nunca los probaron. Y en la segunda prisión, esta que acaba de terminar para él aquí en la tierra, esta segunda prisión tampoco tuvo un alegato jurídico que la respaldara. Sencillamente había que asesinarlo. Y ocurrió. Infelizmente para todos, un venezolano ejemplar. Mal entendido, mal comprendido. Defendió en abril la Constitución, la defendió 2 veces. El 11 de abril, cuando los mandos militares destituyen a Chávez, y es Baduel quien da el soporte militar y está de acuerdo, junto con las 22 guarniciones del país, en que Chávez debe salir del poder. Pero 3 días más tarde se revierte. Un tal Carbona desde Miraflores acaba con los poderes públicos, y es allí de nuevo cuando Raúl Isaías Baduel dice esto tampoco puede ocurrir, y lo destituye y regresa a Chávez, pero no lo quería en Miraflores, lo quería en Maracay para juzgarlo militarmente. Ahora, ¿usted esta versión de los hechos le consta, ingeniero? ¿De lo ocurrido en el 2002? Perdón, sí, en abril 2002, 11 y 13.
Cuando ocurre la Operación Dignidad, que es la del rescate de la Orchila, de Chávez, y su regreso equívoco a Miraflores, donde nunca debió regresar. Y esto no le fue perdonado por La Habana. ¿A usted le consta que el general Baduel inicialmente estaba de acuerdo con la salida del expresidente Chávez y luego se arrepintió? ¿Eso es lo que quiere decir? Ciertamente, María Alejandra, conversé en muchas ocasiones con Raúl Isaías, nos pidió incluso que fuéramos asesores cuando era ministro de Defensa en el tema energía, que era justamente el centro de gravedad de la destrucción del país, renta petrolera y electricidad. Ni Lucas Rincón, ni el almirante cuyo nombre no recuerdo, ni Molina Tamayo, ellos solos hubieran podido destituir a Chávez. Se necesitaba el verdadero poder militar que estaba concentrado en Maracay. O sea, sin el respaldo de Baduel hubiera podido ocurrir la salida de Chávez. Pero la entrada de Carmona disparó justamente el proceso de destitución de Carmona, y Chávez, que estaba en la Orchila, fue traído a Venezuela. Esto solo ocurre porque Baduel, desde Maracay, con el resto de los mandos militares que allí se congregaron, Fuerza Aérea, por ejemplo, Torre Finol, quien brinda los 3 helicópteros, era el comandante de la Fuerza Aérea. Más tarde él muere en un accidente bastante extraño, sin los mandos del ejército, que se congregan allí el 13 de abril, no se hubiera podido hacer el rescate de Chávez. Eso es lo que estoy afirmando, María Alejandra, y esto lo he escrito y está publicado en un sitio web llamado De Energía. ¿Cómo ocurrió estos eventos y cuán mal ha entendido la sociedad venezolana, o cuán equivocamente el regreso de Chávez? Y se le atribuye a Baduel la causa de nuestros males. La causa de nuestros males está justamente en la forma monárquica como Carmona y quienes allí estaban lo aplaudieron y convalidaron la desaparición forzosa de los poderes públicos. Esto nunca debió ocurrir. Y eso fue lo que gatilló justamente que Baduel de nuevo convocara las 22 guarniciones donde estaba el poder y de los cuales él era el líder, el verdadero factotum del poder militar, destituyera a Carmona. Si me permite, ingeniero Víctor Poleo, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso, quisiera referirme a lo que en Caracas y Venezuela, luego de este testimonio que acaba de compartir con nosotros acerca de la figura del general Raúl Isaías Baduel, quien muere bajo la custodia del Estado venezolano, porque usted, iniciando su intervención, hablaba del sistema de protección que aparentemente se disparó en Caracas y que provocó justamente el apagón como una posible hipótesis, que contrasta obviamente con aquello de un supuesto ataque, una versión que ha compartido el vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Néstor Reverol. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje de
del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula, Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos. En Conexión 750 nos acompaña el ingeniero Víctor Poleo, quien fue viceministro de Energía, además es profesor universitario, conoce perfectamente la situación del sistema eléctrico nacional, quien acaba de compartir con nosotros esta experiencia, esta anécdota personal en torno al general Baduel. Sinceramente, yo no había escuchado esta versión de los hechos del año 2002, porque la prensa ha recordado el papel que jugó el general Baduel para el regreso del expresidente Chávez al poder, pero bueno, ya eso es historia. Hablamos con el ingeniero Víctor Poleo sobre lo ocurrido hoy en Caracas y buena parte del país, este apagón. Nos decía usted, ingeniero, que probablemente el sistema de protección de Caracas se disparó producto de lo ocurrido en Terrazas del Ávila. ¿Qué puede decirnos, qué puede explicarnos para que la audiencia entienda sobre la posible razón de estos hechos? Lo escuchamos. Sí, veamos, tal vez la forma más simple de explicarlo. La relación entre oferta y demanda eléctrica ocurre en tiempo real. Es decir, tan pronto yo demando kilovatios hora, la oferta, que son las generadoras térmicas que están en el norte del país, y las hidroeléctricas del Caroní deben entregar energía. Hay un desbalance, hay un serio desbalance, significativo desbalance entre oferta y demanda. No hay suficiente electricidad. El sistema, a su vez, mecánica y eléctricamente está arruinado. De manera que una sobredemanda en Caracas activa más oferta. Si no hay oferta, se crean disrupciones en el voltaje. Las disrupciones en el voltaje son resueltas por los sistemas de protección en líneas y en subestaciones. El sistema de protección desengancha la oferta de la demanda. En ese momento se cae la oferta en Caracas porque las termoeléctricas, Tacoa, Arrecife, Oscar Machado, las barcazas están inactivas porque trabajan con gas, diésel y fuel oil, y gas, diésel y fuel oil no los hay porque la industria petrolera también está en ruinas, de manera que el sistema eléctrico, perfecto como lo fue en un momento dado, me atrevo a decir que es gracias a su perfección que es infinitamente frágil. Cualquier perturbación pequeña en voltaje, en sobredemanda, activa la desconexión del sistema. Esa es la explicación, tal vez breve, tal vez muy simplista, de lo que ha ocurrido. Esto propaga al resto del país, desde luego. Los sistemas de protección se ocupan de que no propague, es decir, desconectan líneas. María Alejandra. Perfecto. No, creo que queda absolutamente clara la explicación sobre lo que puede haber ocurrido en Caracas, en parte del país, luego de este apagón. Que el régimen de Nicolás Maduro atribuye
a un supuesto ataque. Bueno, la declaración concreta fue: no se descarta que sea un ataque más. Ingeniero Víctor Poleo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, profesor universitario, ex viceministro de Energía, quien conoce perfectamente el tema que hemos debatido en esta parte del programa. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carl Moritz y la invitación de José María Vargas. En 1835, dos botánicos coincidieron en la isla de San Tomás. Uno de ellos era José María Vargas, quien se había exiliado a esa isla tras haber sido depuesto de su cargo como presidente de Venezuela. El otro era Carl Moritz, botánico y zoólogo alemán, enviado al Caribe por el Jardín Botánico de Berlín para colectar plantas. Fue así como el doctor José María Vargas, quien mantuvo su interés por el mundo vegetal y por las investigaciones botánicas en Venezuela, aún en las difíciles circunstancias de su exilio, invitó a Carl Moritz a estudiar la flora venezolana. Una vez José María Vargas reasumió la presidencia, arribó al puerto de La Guaira junto a Carl Moritz. Moritz permaneció en territorio venezolano hasta 1837 y luego volvió pocos años después para establecerse en la colonia Tovar hasta su fallecimiento en 1866. Allí construyó un pequeño jardín botánico del cual lamentablemente no quedó ningún rastro. Solo quedó su antigua casa, hoy considerada Patrimonio Cultural de la colonia Tovar. Carl Moritz analizó florísticamente las selvas vírgenes de la cordillera de la costa aledañas a la colonia Tovar y la ciudad de Caracas, y otros lugares de nuestra geografía. La comunidad botánica ha honrado su memoria designando una gran cantidad de especies de plantas de diferentes familias con su apellido. La permanencia de Carl Moritz durante casi 25 años en Venezuela atrajo a otros científicos y naturalistas europeos, quienes contribuyeron a develar la enorme diversidad biológica con la que contamos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, Andrés Velázquez. Forma parte de la Dirección Nacional de la Causa R y también del equipo de esta casa en Radio Caracas Radio, en el programa Contigo. Gracias
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, Andrés Velázquez. Forma parte de la Dirección Nacional de la Causa R y también del equipo de esta casa en Radio Caracas Radio, en el programa Contigo. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos. Saludos. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa y tiene que ver con la misión de observación electoral que ha enviado la Unión Europea a nuestro país para participar en el evento del mes de noviembre y el informe que acaba de ser publicado de la misión exploratoria que estuvo en territorio nacional, aconsejando al alto representante del bloque comunitario que no enviara esta misión, tomando en consideración lo que podría ocurrir y la posible legitimación, al menos indirecta, del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, ya nos parecía sospechoso que no se hubiese dado a conocer el contenido del informe de este equipo del Servicio Exterior de la Unión Europea que vino en el mes de julio, enviado por Borrell. Eso nos preocupaba porque efectivamente, tal como se ha podido ver en lo que se ha filtrado, allí está clara y contundente la recomendación que establece que sería contraproducente o contrario a la línea política de la Unión Europea el envío de una misión de observación en materia electoral a Venezuela. Y es por eso a lo que yo llego incluso a afirmar que el reclamo que le hace el régimen a Borrell es un show, al final de cuentas, porque Borrell insiste en enviar esa misión y el régimen lo denuncia como enemigo del proceso electoral e injerencista al fin de cuentas, y de una vez, si eso no estuviese concertado, que en mi opinión lo está, esa discusión pública entre ellos, si no fuese así, ya está de alguna manera inhibido el trabajo de esa comisión, con lo cual se sigue reafirmando que en Venezuela no existen condiciones de libertad para celebrar proceso electoral alguno, salvo que sea efectivamente rigurosamente observado y seguido de cerca para los efectos de que cumpla con condiciones, no medianamente como algunos dicen, sino condiciones democráticas que efectivamente le permitan al pueblo elegir. Y yo, como siempre te lo he dicho, María Alejandra, lo digo con propiedad y lo digo con autoridad moral porque fui asaltado en un proceso electoral en el caso de las elecciones regionales del Estado Bolívar. Y quiero que el país sepa que el mismo ladrón que se prestó allá como director del Consejo Nacional Electoral Regional para que paralizaran el conteo electrónico y poder modificar 11 actas manualmente para otorgarle la victoria a Noguera Pietri, ese sigue al frente allá del CNE en Bolívar. Es el mismo ladrón, es el mismo que se prestó para esa vagabundería la vez anterior, para ese delito, está al frente. Y así, en general, todas las irregularidades que se cometieron a nivel nacional en materia electoral, están allí los mismos que se prestaron para eso la vez anterior. Yo quisiera referirme a alguno de los puntos que señala este informe, que vale la pena leer, consta de 11 páginas. Uno de ellos habla acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela. Dice, es crítica, se está reduciendo el espacio democrático en el país, persisten las muertes extrajudiciales, la tortura, las desapariciones y las detenciones arbitrarias. De hecho, recuerda
esta misión exploratoria que durante su estancia en Venezuela, varios dirigentes de la sociedad civil fueron detenidos, al igual que sus familias. Yo le pedí un comentario, tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas horas, con el caso del general Raúl Baduel. Este es un punto neurálgico de cara a cualquier proceso electoral. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, grave. Lo del general Baduel, yo lo califico como un asunto verdaderamente grave desde el punto de vista interno y desde el punto de vista internacional. Y yo quiero aprovechar para hacer un llamado mundial, llamado internacional, a todos los organismos internacionales para que se aboquen a conocer y a solicitar una investigación de verdad, a fondo, sobre la muerte del general Raúl Isaías Baduel, que muere, por cierto, es el 10º preso político que muere en manos o bajo la custodia del régimen, en prisión, sí. Y esto indudablemente, por donde se le mire, es un crimen del cual es responsable el régimen, no hay otro. Aquí no podemos buscar responsables en otro lado, sino en el régimen. Y efectivamente lo que tú has dicho de cómo la falta de libertad, la persecución, la amenaza, la inhabilitación política, el asalto a los partidos forma parte de todo un mecanismo de represión por parte del régimen que impide que efectivamente en Venezuela pueda darse un acto de votación en libertad y de manera democrática. Por ejemplo, el simulacro del pasado domingo, que pudo revelar que los puntos rojos otra vez en las puertas de los centros electorales, que reveló también el mismo comportamiento de la Fuerza Armada Nacional, que en cada proceso electoral que se ha celebrado en todos estos tiempos, se convierte en el dueño del centro electoral. No es la función que le asigna la Constitución de ser garante de la tranquilidad, de la paz y del buen desenvolvimiento del centro electoral. No, ellos son los dueños del proceso electoral. Sacan testigos, paran el proceso, deciden quién entra o quién sale. En definitiva, ellos son los dueños del proceso y esto es lo que impide definitivamente que en Venezuela podamos hablar de procesos electorales transparentes, confiables, competitivos y justos. Justo este punto figura en el informe que será discutido seguramente en el Parlamento Europeo, esta misión exploratoria que llegó a nuestro país antes del proceso de la selección o el proceso donde designan a la Asamblea Nacional oficialista. Ellos hablan sobre las preocupaciones reales en torno a irregularidades previas. Usted mencionaba algunas. Ellos hablan del caso del papel de los coordinadores de centro, del personal de seguridad, es decir, los cuerpos de seguridad del Estado, los cambios de último minuto de las locaciones, del bloqueo al acceso a los partidos de oposición. Todo esto lo vimos durante el simulacro. Yo le pedí un comentario. Sí, el simulacro es revelador. Ni más ni menos lo que ocurre en cada proceso electoral. Toda la estructura del Estado dedicada a el proceso electoral favorable al régimen. O sea, transporte público, transporte oficial, todo lo incautan. Eso es prácticamente secuestrado. El transporte público, el transporte oficial de todos los ministerios, todos los funcionarios que tienen vehículos asignados están dedicados al tema electoral en función de un descarado y vulgar ventajismo hacia el régimen. Allí trasladan, movilizan a la población que está
previamente controlada, que está extorsionada políticamente, amenazada incluso, es lo que permite que ellos vayan dando incluso ese control de todo el proceso, que el proceso electoral en Venezuela no es hasta las 4 de la tarde como lo dice la Constitución, sino que tiene 1, 2 y hasta 3 prórrogas hemos visto en cada proceso electoral para que el régimen, movilice, amenace, chantajee y mantiene los centros electorales abiertos hasta la hora que les da la gana. No se hacen auditorías en centros electorales, eso que establece también la ley electoral, nada de eso se cumple. Es decir, hay un control absoluto de toda la infraestructura del Estado puesta al servicio de un ventajismo electoral del régimen que al final les termina garantizando todo lo que tiene que ver con las victorias que se asignan, que sabemos, no son definitivamente reales, porque aquí todos sabemos que en un proceso abierto, limpio y competitivo, el régimen perdería prácticamente todo. Tenemos que hacer una pausa para ir al regreso. Quisiera referirme acerca de uno de los puntos que tienen que ver directamente con la causa R y otros partidos políticos que han decidido no participar. Josep Borrell, en una declaración, en un encuentro con medios de comunicación, argumentaba que se había tomado la decisión de enviar una misión a Venezuela porque todos los partidos de oposición iban a participar en este proceso, en este evento de noviembre, cosa que no es cierta. Además, el informe de la misión exploratoria deja clara cuál es la situación ahora mismo de los partidos de la alternativa. Ellos aseguran no se trata de un bloque unido, hay distintas visiones en el país. Mencionan la de Juan Guaidó, la de 20 Venezuela, la del G4 y otras organizaciones como la Causa R, por ejemplo, que no van a participar. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le pedí un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del informe de la misión exploratoria de la Unión Europea que estuvo en nuestro país y que ha salido a la luz luego de la decisión anunciada por el alto representante del bloque comunitario, Josep Borrell, de enviar una misión a Venezuela en contravía de las recomendaciones que están plasmadas en este documento. Yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado Andrés Velázquez, que forma parte de la Dirección Nacional de la Causa R, sobre el tema de la participación de todos los partidos de la alternativa, de la oposición en este proceso, un asunto que no es cierto. Y yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, Borrell miente cuando afirma en su declaración que todas las fuerzas que apoyan a Juan Guaidó y que forman parte de la oposición democrática del país y de la plataforma unitaria están participando en este proceso.
Yo me tomé incluso el tiempo para responder en mis redes directamente al canciller Borrell, diciéndole que eso no es verdad. Y creo que no es falta de información. Creo que lo dijo deliberadamente para confundir y para engañar a otros países de la Unión Europea. Y yo, en ese sentido, desmiento categóricamente lo afirmado por Borrell, porque tal como sabemos, en Venezuela, organizaciones como 20 Venezuela, Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela, La Causa R y otras tantas organizaciones que forman parte de toda esta de todas estas organizaciones democráticas que forman parte de la unidad, no participan de este proceso o evento electoral, como lo define Juan Guaidó. Y no participamos en él porque no hay condiciones, porque se trata de los mismos pícaros, de los mismos delincuentes electorales que hoy están dirigiendo en todo el país ese proceso fraudulento de Maduro. Podemos agregar porque también rompe la política del desconocimiento que habíamos venido trayendo y que había permitido el establecimiento del gobierno interino y de una presidencia interina que nos ha permitido todo este reconocimiento a nivel internacional, porque no agrega ningún incentivo para la salida de Maduro. Recordemos que el epicentro de todo este problema es la ilegitimidad de Maduro, que se autoeligió el 20 de mayo del 2018. Y además, si veníamos con esa política y el último proceso electoral, que fue el 6 de diciembre del año pasado, en el que no se participó, entonces mi pregunta es ¿qué cambió de la noche a la mañana para que nos mostremos tan incoherentes, que venimos de una no participación a una participación ahora sin explicación alguna, en la cual, y esas son en definitiva razones por las que la población pierde credibilidad en la dirigencia de oposición? Además podemos decir también que contradice el acuerdo de salvación nacional, porque mientras en México hay estos mismos partidos, tienen unos delegados discutiendo sobre condiciones electorales, sobre un cronograma electoral que incluya una elección parlamentaria y una elección presidencial para normalizar la crisis política en el país y restablecer la democracia, bueno, entonces resulta que ya esos mismos partidos le han dicho que sí a Maduro y lo acompañan en su fraudulento proceso electoral del 21 de noviembre. Eso es una contradicción y una conspiración, diría yo, contra el mismo acuerdo de salvación nacional que se discute en México. Y además porque debilita el apoyo internacional, entre otras tantas razones, son por lo que no estamos participando en eso, porque no nos vamos a prestar para legitimar ni darle reconocimiento a esta dictadura. Justo en el informe, ellos dicen que para el régimen de Maduro, para el gobierno, dice el informe, la elección puede representar una posible vía para ganar reconocimiento internacional, seguido al desconocimiento de 2018 y el proceso de 2020, donde sale la Asamblea Nacional Oficialista. Yo le pediría un comentario, porque esta discusión está abierta en un momento en el cual la alternativa democrática atraviesa una profunda crisis. De hecho, la Carta de Primero Justicia sobre el caso Monómeros y la continuidad o no del gobierno interino ha abierto, bueno, una discusión sobre este tema que afecta... Que decidieron incluso conspirar contra el propio presidente encargado Juan Guaidó. Y se han planteado ya como fórmula definitiva la liquidación del gobierno interino. Que planteen eso no es un delito. Se pudo haber planteado tranquilamente dentro de la plataforma para dar un debate de la conveniencia o no, pero no de la forma que se ha venido haciendo.
incluso donde se usa a monómeros como excusa para desacreditar al gobierno interino y para decir que, bueno, eso no puede continuar, siendo precisamente esta institucionalidad que representa Juan Guaidó lo que nos ha permitido el reconocimiento de nuestra lucha de liberación, de nuestra lucha democrática por la libertad a nivel internacional, que le ha dado esa legitimidad y ese reconocimiento a nuestra lucha. Pero bueno, otros andan en otra agenda que yo la defino como la agenda de la normalización de la situación política para Maduro, darle reconocimiento pensando en el 2004 y en sus propios proyectos electorales para el 2024. Ahora, tengo que preguntarle qué hacer frente a esta situación, tomando en consideración las consecuencias que puede tener. Recientemente, Francisco Pacho Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, en su cuenta en Twitter publicaba un par de mensajes durísimos referidos a la Carta de Primera Justicia y el papel de Julio Borges, quien, según su opinión, debería renunciar, decía él, al cargo de canciller. Ha hecho todo lo posible, decía este dirigente político colombiano, por tumbar a Guaidó y destruir monómeros y los activos valiosos que aún quedan. Yo le pediría un comentario y saber qué consecuencia ha tenido esta situación internamente entre los partidos que hacen vida en la unidad. Lo escuchamos. Bueno, incluso hasta para los que participan. Eso ha sido un hastazo, como se dice, en pleno centro de la cabeza, porque eso debilita definitivamente. Y yo creo que la manera como Guaidó, como se ha referido Julio Borges al presidente Guaidó, bueno, yo creo que de verdad, y eso lo comparto, y lo he sostenido, ya lo he dicho públicamente, que lo menos que debió hacer era separarse de ese gobierno interino, de la cual él forma parte. Y parte de eso es lo que hemos visto ayer, por ejemplo, en lo que fue la sesión de la delegada de la legítima Asamblea Nacional, en la cual 3 partidos, Nuevo Tiempo, Acción Democrática de Ramos Ayud y Primero Justicia, sacan un desmentido al presidente Guaidó. Y allí se ve, de verdad, esto es grotesco. Y esto no tiene perdón, que en medio de toda esta situación estemos, en vez de estar alineándonos, poniéndonos de acuerdo en la fórmula para ponerle fin a la dictadura, bueno, entonces unos andan favoreciendo con sus acciones más bien a el régimen dictatorial de Maduro. Entonces, y en ese aspecto yo hoy por hoy ratifico que en el caso de la causa R y en lo personal le damos apoyo absoluto a la institucionalidad que representa el presidente interino Juan Guaidó y el reconocimiento que a nivel internacional tiene, que es precisamente lo que nos ha dado esta fortaleza. Y estoy en desacuerdo con asumir otro tipo de políticas que no sea el desconocimiento a la legitimidad de Maduro, porque no la tiene, que ha sido la política que hasta ahora hemos venido desarrollando y que contradictoriamente ahora algunos han pretendido cambiar. Ahora, esta posición o estas opiniones contradictorias podrían poner fin al gobierno interino. Nos decía el embajador de Estados Unidos que, bueno, al menos su gobierno lo tiene claro. Ellos no van a reconocer al régimen de Nicolás Maduro que surge de este proceso de 2018. Ellos, digamos, lo que nos decía es que van a mantener el apoyo al presidente interino, pero si no hay acuerdo entre los partidos, esta figura va a desaparecer. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, yo creo, María Alejandra, que pienso que después del 21, yo creo que se abre un nuevo ciclo.
un nuevo ciclo definitivamente para continuar esta lucha. Y viene un debate importante que desde mi punto de vista debe darse ahora, que es el 5 de enero del año 2022. O sea, porque allí hay que definir, y hay que definirlo ya, de una buena vez, si el interinato de Juan Guaidó continúa. Eso hay que definirlo ya, y no hay manera de soslayar ese debate. Y aquí cada quien debe asumir su responsabilidad. Así como ya cada quien asumió quién participa en esa farsa electoral del 21 y quién no. Y bueno, respetamos al fin de cuentas el derecho que tiene cada quien. Asimismo, yo diría que cada quien asuma su responsabilidad en lo que va a decidir con relación a la continuidad de la presidencia interina de Juan Guaidó. No existiendo, si ese fuera el caso de que no existiera, se le pusiera fin al régimen o a la figura de presidente interino de Juan Guaidó, bueno, lo que estaría decidiéndose es el reconocimiento de Maduro, y punto. Y todos los activos, todo esto, irían a parar a manos de Maduro y ojo, de repente veremos a esa misma o a esos mismos que plantean o sostienen esa tesis pidiendo el levantamiento de las sanciones que significan presión y reclamo ante la dictadura, ante la opresión, ante la tiranía de Nicolás Maduro. Andrés Velázquez, muchas gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Miembro de la Dirección Nacional de la Causa R, quien forma parte del equipo de esta casa de Radio Caracas Radio en el programa Contigo, bueno, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa. Tiene que ver con la misión de observación electoral de la Unión Europea, pero también con el destino político de la alternativa democrática. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yair Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.